Buenos días a la iglesia. Señor les bendiga, les siga guardando y librando de todo mal. Padre, en el nombre de Jesús, esta enseñanza, lo que tu espíritu ha puesto en mi espíritu, ayúdame a expresar lo que me has dicho. Ayúdame a compartir con el pueblo que pones hoy delante de mí este mensaje. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Santiago, capítulo 3, los primeros 12 versículos. La lengua. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Alabado sea el Señor. Santiago 3, del 1 al 12. Hagamos una pequeñísima introducción. Primero, la comunicación verbal es la que enfatiza Santiago, usando el simbolismo de la lengua y sus efectos particularmente en la vida del maestro. Segundo, también considera Santiago el asunto de la verdadera sabiduría. Y de paso, ambos temas van de la mano, ya que el control de la lengua es señal de sabiduría en la vida de un hombre, especialmente uno que predica y que enseña la palabra de Dios. Y cuarto, el sustantivo lengua es glosa en griego bíblico. Glosa, en español usamos el mismo término, glosa, con una sola S. Y tenemos también glosario. Lengua, glosa. Y tiene varios usos en la palabra del Señor. Vamos a resumirlos. Son tres usos básicos. Primero, glosa se usa en el sentido de lenguas, como en el capítulo 2, versículo 3 de Hechos. Lenguas como de fuego asentadas sobre sus cabezas. Alabado sea el Señor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí el término lengua es glosa. También tiene otro uso y significado, por supuesto, la lengua como el órgano del habla. Mira las citas que aparecen allí en Marcos 7:33. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Está hablando del uso del habla, del hablar del ser humano. Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14:11 de Romanos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 1 de Corintios 14:9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Tercero, la palabra, el término glosa, lengua, se utiliza también en la palabra en el sentido de lenguaje, el lenguaje, los idiomas que las personas hablan. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje y lengua y pueblo y nación. Al igual que Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 10:11 remata diciendo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en los ejemplos que hemos dado, A, B y C, 1, 2 y 3, el término es glosa. Empecemos entonces por el versículo número 1. Versículo número 1 de Santiago. Aquí el tema es, la fe viva produce control en el hablar del maestro cristiano. Al leer comentarios bíblicos en inglés, en español, entendemos que para muchos, Santiago se refiere básicamente a maestros, a judeocristianos que habían tomado como tema, como propósito, como profesión, como oficio, el enseñar la Sagrada Escritura. Hay otros comentaristas que dicen que no solamente se refiere a los maestros judeocristianos del primer siglo de nuestra era, sino a todos aquellos que de una u otra manera quieren o desean enseñar la palabra a otros. Sea de una u otra manera, aquí hay una advertencia bien seria para la iglesia. El hablar, aquí lengua, metafóricamente utilizada, se refiere al hablar, el hablar del ser humano, el hablar nuestro, el don que Dios nos dio para comunicarnos con Él y con nuestro semejante, con nuestro prójimo, el hablar. Alabados al Señor. Entonces, hemos dicho, la fe viva produce control en el hablar del maestro cristiano. Santiago inicia con una prohibición y ordena detener algo que ya estaba ocurriendo. Al parecer había entre los creyentes la tendencia a desear el ministerio de la enseñanza por encima de cualquier otro ministerio dentro de la iglesia. En ningún momento Santiago intenta demeritar o restringir el ministerio de la enseñanza, sino que sencillamente llama la atención sobre aquellos que en su tiempo anhelaban el ser llamados maestros, didascalios, pero no refrenaban la lengua. El peligro era que aquellos que deseaban ser maestros no estaban preparados. Vamos a ver qué nos dice la palabra en 1 de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, enseñar y no poder refrenar la lengua. Si estoy en la iglesia y enseño, cuando estoy en la reunión con los hermanos enseño, pero cuando no estoy con ellos, sino en otro contexto, en otra situación, en otra circunstancia, hago uso de mi mal carácter y digo palabras de grueso calibre que no son dignas ni siquiera de repetirse en medio de los santos del Señor. Allí hay incongruencia. Alabados al Señor. Sabemos que recibiremos mayor juicio. Es decir, aquí Santiago se coloca, él era maestro, él se coloca entre este grupo. Y mira lo que dice, sabiendo que recibiremos mayor juicio, porque el que enseña a los demás, el que exhorta a los demás, el que edifica a los demás, el que comparte el sufrimiento con los demás, en un culto, en una enseñanza,
específica en un lugar, en un tiempo, no es posible que cuando no esté predicando ni enseñando la palabra, haga uso de un lenguaje de alcantarilla. O no necesariamente tiene que ser un lenguaje de alcantarilla, sino un lenguaje malicioso, malintencionado, mortal, venenoso, tóxico, para traer desgracia a aquellos que le rodean. El cuidado que el cristiano debe tener al asumir la posición de maestro dentro de la iglesia es este. No es posible que dentro de la iglesia enseñemos de tal manera que seamos ejemplos para la iglesia y que fuera de la iglesia la gente tenga que decir, ese es cristiano, porque el lenguaje que escucho de él o el lenguaje que escucho de ella no es de un hijo de Dios. Ellos a quienes Santiago se refiere sabían la gravedad de esta responsabilidad de enseñar. Y es que el lugar que ocupa el que enseña es un lugar estratégico, es un lugar desde el cual el Señor puede perfectamente ir a la iglesia para que Él haga lo que Él quiera hacer a la iglesia, para que Él llame la atención. Entonces, definitivamente, el ser maestro o el enseñar la palabra conlleva consigo una grande responsabilidad. Mayor juicio, dice Santiago. La expresión mayor juicio significa una sentencia mayor o más severa para aquel que enseña, pero que a la vez usa su boca, usa su hablar para hacer verdadero tropiezo a los demás. La palabra crima, que es en griego bíblico, es juicio. Y en el Nuevo Testamento generalmente expresa un juicio adverso. No un juicio a favor, sino un juicio adverso. De tal manera que también Santiago, al hablar de esto, alude al bema de Cristo, al bema, el bema. Vamos a leer dos citas. Romanos 14, del versículo 10 hasta el 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esa es la cita de Romanos 14, capítulo 3 del versículo 10 al 15. Primera de Corintios nos enseña, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo por aún así como por fuego. Entonces, la palabra que estamos leyendo en Santiago capítulo 3, en los primeros 12 versículos, apunta a lo uno y apunta a lo otro. Apunta a ti y a mí que enseñamos la palabra. Y apunta a que reflexionemos acerca del no control que se tiene acerca de lo que se dice, a quién se le dice y cómo se le dice. Apunta a todas las aristas, a todas las áreas. Hay verdades ante Dios y ante los hombres que debemos saber administrar muy bien. Hay verdades que dichas ante un hermano les pueden servir de absolutamente de tropiezo. Hay cosas, hay verdades que muchos hermanos no pueden sobrellevar todavía. Así que ahí no les podemos compartir ciertas cosas. Ahí tenemos que ser guiados por la sabiduría del Señor, ser guiados por el Espíritu Santo. El bema, el tribunal de Cristo, todos tendremos que darle cuenta al Señor. El bema ocurre en el tiempo, en la perspectiva premilenarista. Primero, el tiempo de la iglesia, este paréntesis en la historia que en la antigüedad nadie pensó, a nadie se le reveló. El período de la iglesia termina con el rapto de la iglesia. La iglesia es llevada, se encuentra en las nubes con el Señor y vamos al fondo, al fondo del universo, al tercer cielo, al paraíso.
a la gloria eterna. En medio del festejo de las bodas del Cordero, hay un espacio, hay un tiempo dedicado al bema, al tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo no es sino las coronas, las recompensas que el Señor dará a perpetuidad a los que en vida le sirvieron a Él como hijos suyos, como templos del Espíritu Santo. No podemos entonces confundir. El bema es un juicio a puertas cerradas. El bema es juicio no para condenación, sino un juicio de las obras del creyente a partir del momento en el cual el creyente se convirtió a Cristo, no desde el momento en que nace, sino a partir de su legítima conversión a Cristo. A partir de ese momento se abren libros con tu nombre y con el nombre, y ahí se va escribiendo en letras indelebles, imborrables, las obras nuestras a partir de nuestra legítima conversión. Y toda palabra necia que hayamos dicho, toda palabra malintencionada que hayamos dicho, toda palabra que haya inflado nuestro ego, toda palabra que haya inflado el ego de los que nos rodean, el Señor la usará para quitarnos perlas a esa corona que Él tiene para nosotros. Aún de toda palabra necia salida de nuestra boca tendremos que dar cuenta. Alabado sea el Señor. Pues bien, Santiago nos asevera que el maestro ha de recibir un juicio más severo ante el Señor, porque más se le dio y más se le va a demandar. ¿Por qué? Porque el maestro ejercita una gran influencia sobre quienes les escuchan. El apóstol Pedro habla de falsos maestros. Vamos a leer 2 de Pedro 2:1. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Alabado sea el Señor. Y antes dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ese es 2 de Pedro 2:1. Como habrá entre vosotros falsos maestros. La palabra en griego bíblico es pseudo didaskaloi, pseudo, falso. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Alabados al Señor. En el versículo 2 de Santiago 3, la fe viva genera madurez. La fe viva genera madurez. Mira, porque en muchas cosas tropezamos, dice Santiago. Aquí el verbo tropezar hasta el punto de caer es el significado literal. Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Segundo de Pedro 1:10, que ya hemos leído, vuelve a decir, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí se refiere a tropezar por la palabra. El dedo de Santiago es sobre el hacer tropezar a alguien por la palabra, por el hablar, por lo que se dice, por lo que se expresa. La idea es que la persona no continúe en constante estado de equívocos verbales, diciendo lo mismo de siempre, haciendo lo mismo de siempre, hablando a las mismas personas o a otras personas, diciendo las mismas cosas, las mismas locuras. Alabados al Señor. El verbo errar, ofender o tropezar es tallo. Ahí aparece P-T-A-I-O. Literalmente significa errar u ofender. Ahora tenemos la palabra teleios. Ahí faltó están leyendo teleios, faltó la T. T-E-L-E-I-O-S. Ahí faltó la E. Teleios significa perfecto, completo, y se usa en referencia a los sacrificios que debían ser sin tacha. Los sacrificios tenían que ser perfectos. Alabado sea el Señor. La idea entonces de Santiago, ¿cuál es? Que no sigamos, si estamos cometiendo errores
a la hora de decir lo que no tenemos que decir. Si yo no estoy seguro de algo, no debo decirlo. Ahora, a la larga, en última instancia, uno habla aquellas cosas que uno conoce. Uno habla de lo que conoce, de lo que está convencido. Y si estoy convencido en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser de algo, eso voy a hablar. Ahí tiene que haber un examen en este domingo de cada uno de los miembros de la iglesia que el Señor nos ha puesto a pastorear. Alabados al Señor. Si un cristiano no yerra habitualmente, la Biblia lo llama, ese es un varón maduro. Y aquí la palabra maduro tiene que ver con el término teleios, que significa completo. Y como dijimos anteriormente, se usa en referencia a los sacrificios que debían ser sin tacha. Los sacrificios en el Antiguo Testamento de animales tenían que ser animales de un año sin defectos, sin tacha alguna. Tenían que ser teleios, sin tacha. La Septuaginta se escribe LXX. La Septuaginta, una versión bíblica que tradujo del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Se llevó a cabo en Alejandría, bajo la dinastía de los Ptolomeos. Esta versión bíblica usa teleios para describir tres cosas. Primero, algo sin defecto, como dice Éxodo 12:5. Recuerde que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo bíblico, pero la traducción, la versión bíblica de la Septuaginta o los 70, judíos tradujeron al griego bíblico la versión hebrea del Antiguo Testamento. En esa versión, Éxodo 12:5, traducida del hebreo al griego, según la Septuaginta, dice: el animal será sin defecto, macho de un año, no tomaréis de las ovejas o de las cabras. La Septuaginta habla y usa el término teleios en segunda instancia para hablar de algo perfecto. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Como con Dios caminó Noé. Y también el término teleios de la Septuaginta, en tercera instancia, se usa para hablar de algo completo. Jeremías 13:9, ¿qué nos dice? Las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Toda ella. Alabados al Señor. Pues bien, teleios se utiliza unas 20 veces en el Nuevo Testamento y siempre se usa para denotar la idea de llegar a una meta o alcanzar un objetivo. El maestro cristiano entonces debe poseer madurez espiritual. El maestro debe ser maduro, el que enseña debe ser maduro al hablar de Cristo, y su hablar fuera de su quehacer didáctico de enseñanza también debe ser correcto. No está bien que alguien que enseñe la palabra, que comparta la palabra, que le guste reunirse con los hermanos, que llame por teléfono o por WhatsApp, se comunique con alguien más. No es posible que él o ella enseñe la palabra y luego le dé rienda suelta a males, a decir cosas que no convienen, que no son justas, que no son santas, que no son para la edificación ni de ella, ni de él, ni la de los hermanos con los cuales generalmente habla. Santiago añade que el varón perfecto debe ser capaz de controlar todo el cuerpo. El control del cuerpo, el control que debemos ejercitar del cuerpo, mira lo que la figura literaria que utiliza Santiago. El control se asemeja al que un jinete ejerce sobre un caballo sobre el cual está cabalgando. El maestro sí está expuesto al peligro del mal, del mal usar de su lengua, es decir, su hablar. Ahora bien, hermanos, Santiago habla abiertamente y dice que definitivamente la lengua es un mal que no se controla. Ahora bien,
¿De qué está hablando Santiago? Vamos a ser sabios en esto, en lo que la palabra del Señor nos enseña. Podemos controlar la lengua y su efecto nefasto, sí lo podemos hacer. Y la única manera para que usted, mi hermano, ya no estoy hablando de maestros, sino de todos por igual, de todos. La única manera para nosotros controlar la lengua y de esta manera dirigir el cuerpo hacia donde debe ser dirigido es a través del estudio sistemático, devocional, sosegado de la palabra y dependiendo en todo del poder del Espíritu Santo. Haciendo estas dos cosas, sí es posible que el Señor nos ayude a refrenar, a no volver a decir las mismas cosas tontas de siempre. Ahora, la lengua. La lengua. Vamos a quedarnos con el versículo 3 del capítulo 3 de Santiago. La fe viva nos enseña a controlar nuestro hablar. Hermano, cuando no nos detenemos a meditar lo que estamos diciendo, sino que somos guiados por opiniones tuyas, mías, sentimientos humanos, por los cuales la obra del Señor no se lleva a cabo, y así, bajo este estado, es un estado de ira, un estado de depresión, un estado de inconformidad, un estado de melancolía. Bajo estos estados, cuando hablamos, vamos a equivocarnos y vamos a hablar muy mal. Vamos a hablar muy mal. Y ahí vamos a prestar la lengua para maldecir, no para bendecir. Bendecir es decir bien, maldecir es decir mal. Allí, en este sentido, las palabras nuestras son como golpes de espada. Y hay muchos que son expertos en utilizar el hablar, su lengua, para expresar insatisfacción, para expresar el deseo malo y medio de querer tener lo que los demás hermanos tienen. El querer tenerlo él o el querer tenerlo ella. O el querer hablar mal de los demás, poniéndose ella o él en un plano demasiado alto, como si fuera Dios. A veces el hablar se puede emplear para escurrir, para deslizar poco a poco un chisme o una murmuración contra el hermano. Una vez escuchaba a alguien decir, cuando alguien habla mal de otro mintiendo y lleva a cabo una campaña de descrédito contra esa persona, es comparable esa figura a un ave viva a quien se le arrancan todas las plumas y se esparcen por las calles de Barranquilla y por los arroyos de Barranquilla. Después de quitarle las plumas a esa ave viva, intente recoger las plumas, intente limpiarlas, intente colocarlas donde debe ir cada pluma en el cuerpo de esa ave desplumada. Así, pero peor, es el efecto de la lengua, del hablar, del no domeñar, subyugar o dominar o controlar la lengua, el hablar. Son como golpes de espada, las palabras son como golpes de espada. Cuando un hermano se acerca a otro hermano a decirle, ¿sabes qué dijo fulanito de tal de ti? No sé. Mejor ni lo sepas. Ya no hay necesidad de que el chismoso número 1 le diga al oído chismoso número 2, porque ya expresó la mala semilla. ¿Sabes lo que el hermano fulanito de tal está diciendo de ti? Mejor ni te digo. Ya expresó, ya lanzó la mala semilla, el veneno de áspid, ya lo lanzó. Alabado sea el Señor. Los frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así controlamos todo su cuerpo. Aquí hay dos partes. Aquí hay propósito. El propósito es obedecer. Y hay un resultado del controlar la lengua. Alabado sea Jesucristo el Señor. Los frenos en las bocas de los caballos. Mire la escena, la imagen que está en la mitad. Eso metálico que usted ve que colocan dentro de la boca del caballo, lo llaman en muchas partes el bocado. Y el propósito es controlar el andar del caballo. Hacer que vaya por aquí
o por allá, que se devuelva o que avance, que frene, que cabalgue, que frene, que vaya despacio, para controlarlo. Para explicar el concepto de controlar el cuerpo a través del control del habla, Santiago apela a algo tan conocido por sus oyentes como era el freno en la boca del caballo. La expresión los frenos, tous calinos, no se limita solo al bocado. Bocado es la parte metálica que usted aprecia ahí, sino que incluye todas las riendas y todo el correaje que se utiliza por parte del jinete para controlar al caballo. El bocado o pieza de metal que se coloca en la boca del caballo es absolutamente vital para su control. Se necesita para poder controlar el cuerpo del animal. Mira lo que dice Santiago, para que nos obedezcan y así controlamos todo su cuerpo. Definitivamente sí hay propósito el obedecer y sí hay resultado el controlar. Alabados al Señor. Vamos al versículo 4 de Santiago, capítulo 3. Mirad también los barcos. Aquí hay un paralelo. La lengua con respecto al cuerpo, así como el freno con respecto al caballo, así como el timón con respecto al barco. Y el contraste es en los tamaños. La lengua pequeña con respecto al cuerpo. El freno pequeño con respecto al cuerpo del caballo. El timón pequeño con respecto al tamaño de la embarcación o de la nave. Tres pequeñas cosas con respecto a tres grandes cosas. El tamaño de una nave con respecto al timón, por ejemplo, hay vientos fuertes, la furia del oleaje, por ejemplo, en el mar Mediterráneo y en el mar de Galilea, que realmente es un lago, ocurrían y siguen ocurriendo fuertes tormentas con cierta gran frecuencia. El viento recio es capaz de destruir la nave a menos que se tenga el debido control a través del timón. El control lo da el timón en las manos del piloto experto. La lengua es como el freno del caballo y el timón de la nave. Ahora, ¿quién pilotea la nave? Eutunontos, el piloto. El verbo eutuno, que significa guardar en línea recta, dirigir. Entonces, el control del piloto sobre la nave es directamente proporcional a su control del timón. Si quiere controlar la nave, tiene primero que controlar el timón. Es a través del timón como la nave se controla. Es a través de la lengua, del control de ella, como nosotros podemos controlar y dirigir y dominar y subyugar todo el cuerpo. El control sobre nuestras personas es directamente proporcional al control que tengamos de nuestra propia lengua. Si tu lengua es salvaje, montañés, libérrima por naturaleza, estás en un gran peligro y estás en gran pecado. Alabados al Señor. Vamos al versículo 5 de Santiago. Santiago, verso 5. Así también la lengua es un órgano pequeño. El freno del caballo y el timón de la nave son realmente pequeños como la lengua nuestra. Pero sigue diciendo y se gloría de grandes cosas. La lengua es pequeña, pero hace alarde de grandes cosas. Vamos a leer un pasaje nada grato en Isaías 14, del versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Porque esto pensó este querubín cubridor, convertido en espanto, Satanás, el enemigo del alma nuestra. Pero la Biblia habla también en el capítulo 28 de Ezequiel, del profeta Ezequiel, habla de las contrataciones de este querubín, es decir, su deseo malsano. El origen del pecado es él. En él se originó. Él tomó la decisión de venir en contra de la majestad de Dios, porque quería ser
como usted lo ha leído en Isaías 14, del 12 al 15, ser semejante al Altísimo. Y fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Para él no se halló más lugar, sino que se convirtió en espanto. Espanto eres y para siempre dejarás de ser. Se le dice a este querubín cubridor o protector que en sus contrataciones, es decir, fue y habló con los ángeles. Y en esta primera gran campaña política, con gran interés, vendió el eslogan: podemos ser semejantes al Altísimo. La lengua, su hablar lo llevó a ser derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Alabados al Señor. Así que la lengua puede gloriarse de grandes cosas, hacer ostentación. Aquí gloriarse significa hacer ostentación, hacer alarde de algo. Y ciertamente la lengua es pequeña, pero en muchos casos hace alarde, ostentación de grandes cosas. Mira lo que dice la palabra. Aleluya. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí hay contraste. Algo grande, que es el bosque, versus algo pequeño como el fuego. Un incendio forestal, por ejemplo, en California, costa oeste de Estados Unidos, o aquí mismo cerca de Ciénaga, o en ciertas partes de Bogotá, fuera de Bogotá, una pequeña chispa puede generar un tremendo incendio. Una pequeña cosa, un pequeño fuego, una pequeña chispa, un cigarrillo que alguien está fumando y arroja descuidadamente o malintencionadamente, puede generar un gran fuego. Entonces, la atención es hecha, el énfasis de Santiago sobre este contraste de un gran incendio producido por algo tan pequeño. Y reitero, un incendio forestal generalmente es producido por una pequeña chispa, usualmente por el descuido o la mala intención de una sola persona. Como ya dije antes, puede ser un cigarrillo, o puede ser que vayan a una parte más o menos seca y hagan comida, hagan un sancocho para el cual necesitan fuego, y no apagan las llamas, no apagan el fuego, y de una u otra manera puede producir un gran incendio que puede cubrir hectáreas, miles de hectáreas. Así ocurre con la lengua. Nos descuidamos y una chispa pequeña puede iniciar un fuego, como en la escena que usted ve en la imagen. Así también ocurre con la lengua. Un descuido o una mala intención de una palabra acompañada de un gesto maquiavélico puede producir un tremendo incendio en un corazón, en una familia, en dos familias, en tres familias. Y luego, ¿quién lo va a pagar? Y más importante aún, ¿quién pagará por esas almas si se llegan a extraviar, si se llegan a apartar? ¿Quién dará cuenta al Señor? Porque el que tal haga ante el Señor tendrá que dar cuenta, tendrá que darle cuenta por las palabras que usó y la intención detrás de cada palabra empleada. Una lengua sin control es tan destructiva como un incendio forestal. Vamos al versículo 6. Versículo 6 de Santiago capítulo 3. Mira lo que dice: y la lengua es un fuego. Y la lengua es un fuego. Es una metáfora. No dice la lengua es como un fuego. La metáfora es una figura literaria. Cuando se hace una comparación, pero ya no se emplea la palabra como o semejante a. Yo puedo decir, la lengua es como un fuego. Eso es un símil. La lengua es semejante a un fuego. Eso es un símil. Pero directamente Santiago va a la metáfora diciendo que la lengua es un fuego. Entonces, esta metáfora enfatiza el poder destructor de la lengua. Si la lengua te domina a ti, pobre de ti, arrepiéntese, hermano, busque la misericordia del Señor. Santiago va más.
hacia adelante. Así que un mundo de maldad aquí significa un mundo de injusticia. Recuerda que aquí la lengua no se refiere literalmente a este órgano, se refiere al hablar del hombre, al hablar del hombre. Sigue diciendo en el versículo 6, la lengua está puesta entre nuestros miembros. La lengua es la contaminadora. La lengua es como una reina colocada entre los demás órganos del cuerpo. Spilo es la palabra en griego bíblico que corresponde a contaminar. Entonces, cuando la lengua habla y habla y habla y va de aquí para allá y de acá, allá para acá, contamina todo tu ser. Lo contamina por completo. Vamos a Judas 23. Mira lo que dice el libro de Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso lleva a cabo la lengua. Cuando el mal sale de la boca de una persona, veneno de áspides va saliendo por ahí. Veneno comparable al efecto del veneno de la víbora de Russell o de la víbora escupidora que hay en Sudáfrica, o de la mamba negra o la mamba verde, o a la víbora bufadora, o en términos criollos, semejante al veneno tan tóxico de la mapaná rabo seco o de un crótalo. Así, pero peor, es una lengua sin control. Alabados al Señor. Dice Santiago, no el pastor Wilfrido, y la lengua es un fuego. Alabado sea el Señor. Un mundo de maldad. Entienda, reitero, maldad es sinónimo de injusticia. Hacer las cosas que el Señor no nos manda a hacer, o dejar de hacer las cosas que el Señor sí nos mandó a hacer. Así que el descontrol de la lengua es destructivo. Hablar y decir cosas bajo un estado de ira, ahí no opera el Señor Jesucristo, ahí no opera el Espíritu Santo. Hablar desde la perspectiva de la ira, del desdeño, de no me gusta, no me gusta, no me gusta, es hablar tan mal del Señor. Una vez escuchaba a un predicador decir, hermano, si usted no puede controlar la lengua, póngase un bozal. Y si el bozal es insuficiente, póngase una brida o un bocado como a los caballos. Y si es imposible, entonces córtese la lengua, hermano. Evidentemente el hermano estaba siendo bien hiperbólico, estaba hablando de la necesidad de controlar el hablar nuestro. Gracias, Padre. Ningún otro órgano del cuerpo humano puede causar más daño que la lengua. Si alguien te da una trompada, una bofetada, pues la mano allí se empleó como instrumento de iniquidad, pero después de cierto tiempo se te pasa el dolor. Pero ¿y la lengua? El mundo de injusticia, de maldad que la lengua puede generar. La descripción de Santiago es bastante directa y práctica. La lengua es un mundo de injusticia. La lengua es la contaminadora de todo el cuerpo. La lengua es la que prende la rueda de la naturaleza. La lengua es un instrumento infernal. Aquí, reitero, la lengua es sinónimo de el hablar, el hablar, el hablar, el hablar, el hablar. La rueda de la naturaleza parece que se refiere entonces al ciclo completo de la vida del hombre, desde que nace y empieza a hablar hasta cuando baja a la tumba. Santiago va más allá, dice que prende fuego a la rueda de la naturaleza y da otro paso, dice, inflamada por el infierno. Y aquí me tengo que detener porque el Señor me manda a que me detenga. Por eso mandé a la hermana Melissa que pusiera en rojo eso para llamar la atención. Inflamada por el infierno. La iniquidad de una lengua sin control tiene una relación directa con el mundo invisible espiritual maligno. Con la lengua podemos bendecir, con la lengua podemos maldecir. Y ahí hay incongruencia. Vamos a leer Mateo 25:41 primero, antes del comentario, para llenarnos de temor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué advertencia tan terrible es dirigida a la iglesia?
La iniquidad de una lengua sin control tiene una relación directa con el mundo invisible espiritual de Satanás mismo. Vengamos a las revelaciones. Por experiencia propia, experiencia personal. Y si alguno duda que yo estoy diciendo, que no estoy diciendo la verdad, le invito a que oremos los dos y que el Señor le arranque la vida, le quite la vida y corte enseguida al que esté mintiendo. Si eres tú o si soy yo. El hablar. El hablar. Voy primero al libro de Romanos. Romanos 10:10 que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde está la palabra? La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Empieza diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 10. Entonces, si yo creo, cuando el hombre cree de corazón que Jesucristo es el Señor, ahí empieza ya la redención. Pero está incompleta porque hay algo más que hacer. El hombre tiene que confesar con sus labios. Porque al decirlo, al hablarlo, al decirlo oralmente, verbalmente, no solamente le da gloria al Señor, sino que rompe todo pacto en el cual haya podido estar. Es decir, la evidencia física, verbal, oral, de decir que creo en el Señor Jesucristo, la acepto, es absolutamente necesaria para romper la vida vieja, para hacer borrón y cuenta nueva. No es suficiente el creer. Los demonios también creen. Es necesario también confesar. Reitero, 10:10 de Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar. En el confesar, o confesamos para bien o confesamos para mal. Alabado sea el Señor. Hay demonios súper especializados en una obra. ¿Y saben lo que dicen? Que ellos utilizan las palabras amargas cuando una persona habla mal de otra persona, cristiano o no cristiano, dentro o fuera de la iglesia. Esas palabras que se hablan en contra de una persona, esos demonios dicen que eso les da la autoridad y el poder para ir a la persona a la cual se está refiriendo, a la que se está maldiciendo, para hacer lo que se le está diciendo. Por ejemplo, cuando una persona le dice a otro, le tiene que ir mal. Esos demonios escuchan eso y es como si se les diera la orden, y es peor que la práctica abierta de la brujería. Cuando un ser humano se refiere a otro ser humano y le dice, lo tengo que ver arruinado, van demonios dirigidos a la persona que se está maldiciendo para procurar la implementación de la ruina. En la iglesia es peor. En la iglesia es peor. En la iglesia es peor. A mí el Señor me ha permitido escuchar conversaciones entre mujeres. Y ellas no saben que yo estoy ahí porque el Señor me ha llevado en el poder del Espíritu a escuchar esa conversación. Hay palabras que zumban en el oído nuestro. Y no de fuera de la iglesia, de dentro de la iglesia. Están hablando y están hablando y están hablando necedades, porque lo que están hablando sale del corazón. No tienen precisión, no tienen la certeza de lo que están diciendo. Sin embargo, se animan a decirlo. Se animan, ay, verdad, ay, sí, ay, fíjate, y tú no lo sabes. Y ahí pecas de una manera tan terrible y tan grosera, y el Señor, y ante el Señor estás. Alabado sea el Señor. A Jesucristo le pasó. Dentro del propio grupo había uno que él sabía que le había de traicionar, pero el Señor nunca lo desdeñó, sino que hasta la imagen, hasta la escena previa a su crucifixión, es decir, la noche previa a su martirio en el huerto de Getsemaní, el Señor sabía que Judas se iba a presentar. Y hasta última hora procuró que Satanás no llenara su corazón. Cuando vio que Judas venía ya de noche en el huerto de Getsemaní, lo besó, que era el santo y seña para que lo capturaran. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Amigo, aquí vienes. Amigo, ¿a qué vienes? Hasta último momento el Señor extendió la bendición, la redención, la amistad suya hacia el hijo de la perdición.
Alabado sea el Señor. Cuando yo no sé algo, hermano, ¿qué es lo más sabio que debo hacer? Callar. Cuando yo empiezo a hablar con desconocimiento de causa, me equivoco y peco groseramente contra el Dios del cielo, peco contra mí mismo porque contamino mi cuerpo y peco contra el hermano al cual me estoy refiriendo yo. Qué irresponsable eres tú cuando hablas de cosas que no conoces al dedillo, que no conoces a la letra, que no conoces a ciencia cierta y te equivocas. Contaminas tu cuerpo y luego te preguntas por qué están ocurriendo ciertas cosas. Y torpedeas la obra del Señor en los demás. Y procuras levantar un freno a la iglesia con tus palabras. Con tus palabras. Inflamada por el infierno, hemos leído. Alabado sea el Señor. La palabra que Santiago utiliza aquí es gehenna, infierno, como aparece en Mateo 25:41, que ya hemos leído. Vamos a los versículos del 7 al 8. Aquí la reflexión de Santiago es cuán difícil es controlar la lengua. Cuán difícil es controlar la lengua. Aquí hay una disyuntiva. El hombre no regenerado no la puede controlar. Y la respuesta para controlar la lengua es esa, un sometimiento incondicional a la voluntad de Dios. Enterrar, sepultar a la vieja naturaleza y permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros una labor doble de permanencia y de reproducción de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Si no es así, es imposible que controlemos la lengua. No puede ser. Hay quienes son como una olla de presión. Y uno teme que se vaya a reventar la olla y vaya a hacer un daño a lo que está alrededor de él. Hay quienes son tan ligeros, utilizan la lengua como si fuera una pistola, una mini Uzi, una Magnum, porque al escuchar las cosas que dicen son como golpes de espada o son como disparos, las cosas que dicen y cómo las dicen y bajo qué estado de ánimo las dicen. Y no conocen lo que están diciendo, pero practican el deporte olímpico de hablar por hablar, rajar por rajar, decir por decir, pecando ellos porque la lengua contamina su cuerpo, pecando contra el prójimo del cual están rajando y pecan contra el Dios del cielo. Y los santos ángeles le ven y le escuchan, y los demonios también le ven y le escuchan y le acusa y dice, ese me pertenece porque su lengua no es cristiana, me pertenece porque él no glorifica a Cristo, me pertenece, dicen los demonios. ¿Qué contradicciones? La humanidad puede controlar fieras salvajes, pero no puede controlar su propia lengua. Mira lo que Santiago dice acerca de la lengua. Es un mal incontrolable. Eso es para el ser humano no regenerado. Y dice también que la lengua es llena de veneno mortal por el efecto de las palabras. Todo lo que dice o va para bien o va para mal. Si estás pasando una dificultad, procura no te quejes. Yo no sé qué va a hacer conmigo. Yo no sé qué va a pasar. Yo oro y oro y oro y nada de nada. Como que Dios se olvidó de mí. Como que Dios no me ama. Como que Dios me echó a un lado. Como que el pecado mío es mayor que el pecado de los demás. Esas palabras no son palabras. Son maldiciones. Y tu lengua contamina tu cuerpo. Y el Señor esconde su rostro de ti por lo que estás diciendo, por lo que estás haciendo. Y ahí le das permiso, le das autoridad espiritual a los demonios para que vengan contra ti y contra tu entorno por no poder refrenar esa lengüita que está en tu boca. Alabado sea el Señor. Llena de veneno mortal. A ver qué nos dice Romanos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides
hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Que tú no estés en la descripción esa, mi hermano y mi hermana, que tú no estés en esa descripción de Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14. Que estés tú fuera de ella. Sé responsable ante el Señor y ante los demás. No hables y no lances opiniones acerca de cosas que tú no conoces, sino mi opinión, yo creo, yo pienso. Hay mucho de eso. Yo creo, yo pienso, hermano, la verdad es que, y la verdad es Jesucristo el Señor. Lee la palabra, entérate por la palabra, que el Espíritu Santo te guíe. Y en caso de duda, no tomes ninguna decisión. Espera, ora, clama al Dios del cielo a ver qué te responde el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. A veces llamamos malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. A veces confundimos. Y cuando no hay, si no duda, hermano, no avance, quédese quieto, pregunte, medite, siga preguntando. Cuando uno tiene un sueño y uno tiene dudas acerca de si viene de Dios o si viene del enemigo, entonces no, ni siquiera lo cuento, sino que me quedo con él. Lo dejo en el lobby, no lo dejo entrar a mi habitación, lo dejo en el lobby. Allí el Señor me va a decir, me va a aclarar de dónde viene eso él. Gracias, mi rey. Vamos a leer Romanos 7, del 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En pocas palabras, la solución a esta descripción que hace Pablo de él mismo y de cada uno de nosotros es una vida rendida al Señor, una vida incondicionalmente rendida al Señor, una vida que agrada a Dios, la vida que agrada a Dios. Hay plagas. Aparte del COVID-19, anteriormente hubo plagas, gripa española y otras. Cualquier plaga es peligrosa, pero si está fuera de control es más peligrosa. Hay fieras salvajes que llevan a ciertos lugares como zoológicos. Una fiera salvaje es peligrosa, pero si está sin control es doblemente peligrosa. Así la lengua. La lengua por naturaleza es así como lo ha dicho Santiago, pero si no tiene control es doblemente peligrosa. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. La lengua. Vamos a hacer un resumen de lo que Santiago dice que es la lengua. ¿Cómo la llama Santiago a la lengua? La llama jactanciosa. La llama fuego. Y dice de ella que contamina la personalidad, todo el ser. La influencia de la lengua dura todo lo que dura la vida de una persona. Santiago añade, es infernal. Y podemos agregar, el hombre no regenerado no la puede dominar. Es un mal incontrolable para el hombre no regenerado y está llena de veneno mortífero. Vea, hermano. ¿Qué llamamiento de atención tan terrible se nos hace en esta mañana acerca? Espero que usted esté diciendo, gloria a Dios, aleluya, allá en su casa, que no esté mudo, diciendo que estaba esperando que el Señor le hablara de otra cosa. ¿Qué más dice Santiago de la lengua? Primero, es un serio obstáculo para el crecimiento del cristiano. Si eres de lengua larga, tu crecimiento no es largo, sino es corto. ¿Quieres crecer? Que tu lengua no sea un obstáculo, que tu hablar no sea un obstáculo. Y número 2, Santiago nos enseña que la lengua le impide al hombre
no regenerado, al hombre descontrolado, una provechosa relación con Dios y con el prójimo. No poder controlar la lengua teniendo al Espíritu Santo no puede ser. Ahí contristamos al Espíritu Santo. En la mañana bendecimos y en la tarde maldecimos. ¿Qué clase de personas somos nosotros? Y lo que decimos lo decimos con mala intención y creemos que el Señor nos está dando cuenta de semejante cosa. Y sobreviven otras cosas de las cuales no tenemos ni idea, y es no porque el Señor esté de espaldas a nosotros o porque sea irresponsable. Sencillamente nosotros mismos estamos generando tropiezo para nuestro crecer espiritual. Alabados al Señor. Vamos a los versículos del 9 al 12 de Santiago. Vamos a la última parte. Vamos al capítulo 9, del versículo 9, perdón, desde el 9 hasta el 12. Hay incongruencias y a estas incongruencias que están en nuestra vida, a ellas se refiere Santiago. El versículo 9 contiene una incongruencia: bendecir y maldecir. Los dos primeros mandamientos de la ley. A Jesús le preguntaron: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Queriendo poner tropiezo delante de él. El primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible que nosotros usemos en nuestro hablar para bendecir, pero que también utilicemos nuestro hablar para maldecir? No puede ser. Es una incongruencia. Vamos a leer Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Imagínate tú, el Señor nos ha hecho a su imagen. La imagen de Dios está en nosotros. Nos ha dado el regalo de la dádiva, el presente del hablar, del comunicarnos, el hablar del hombre, en nuestra lengua. Así que, siendo hijos de Dios de entrañable misericordia, no es posible que aún sigamos utilizando nuestra lengua, nuestro hablar, para referirnos a cosas que no convienen, para hablar de cosas a medias tintas, para hacer a medias tintas. Si algo no está claro, hermano, no hable acerca de eso porque usted desconoce la verdad. Primera de Corintios 11:7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Otra vez la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y Santiago 3:9 remate diciendo: con ella bendecimos, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca puede proceder bendición y maldición. Esta es una terrible incongruencia. La incongruencia de bendecir y de maldecir. Vamos a Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículos del 16 al 17, Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no da fruto. El mal árbol da frutos malos. Ni modo. El fruto no es mejor que el árbol que lo produce, pero el árbol es lo que es su raíz. Si la raíz es mala, el árbol es malo y el fruto ni se diga. Alabados al Señor. Éxodo 15 del 22 al 26. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esta es una oración condicional. En una oración condicional hay dos partes: la condición propiamente dicha y el resultado de la condición. El resultado se da si se da la condición. Alabado sea Jesús. Gracias, Señor. Para que ninguna enfermedad de la que el Señor envió a los egipcios me toque, ¿qué se debe dar? ¿Cuál es la condición? Oír la voz del Señor. Hacer lo recto ante sus ojos. Dar oído a sus mandamientos y guardar sus estatutos. Si esto hago, lo demás se va a dar. El resultado va a ser: ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, el Señor me enviará a mí. Gracias, mi Padre. Pues bien, la ética expuesta por Santiago es cumplida por el que ha rendido su vida al Señor. Vea, hermano, hago una nota y con esto termino y empezamos a orar. Los pecados cometidos con la lengua por nuestro hablar producen desgracia y ruina. Job 15:5 dice: porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Un cristiano no puede hablar como un trompeador, como un tomador de trago. Un cristiano no puede hablar, ese lenguaje, eso es típico en el hombre irredento. El Salmo 57, el verso 5 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Cómo vamos nosotros a contaminar lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros? Lo hizo bueno y agradable para nuestro bienestar y nuestro beneficio. Salmo 140, verso 4. Guárdame, Jehová, de manos de impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos, porque con la lengua se injuria y se es tropiezo a los demás. Proverbios 18:21. Ojalá me prestes atención a lo último esto. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En el hablar nuestro está la muerte o está la vida. En nuestro hablar está la bendición o la maldición. Si yo no puedo controlar las palabras que yo digo, entonces las palabras que yo digo me controlan a mí. Y soy digno de gran misericordia entonces. El hombre que domina su lengua, es decir, su hablar, lo que dice, lo que expresa, es hombre perfecto, dice la palabra en Santiago capítulo 3. Y el hombre cuyas palabras están completamente descontroladas, que habla sin saber a ciencia cierta lo que dice, sino que habla por el arte olímpico, por el deporte olímpico de hablar, esa vida es una vida pobre, miserable y desnuda. Le voy a hacer un llamamiento a la iglesia, a nuestros oídos. El Señor todo lo ve. He oído a muchos de ustedes predicar y decir lo que nosotros también hemos predicado: los ojos de fuego de Jehová recorren la faz de la tierra. No hay esconderijo delante del Señor, no hay secreto. Todo está abierto y desnudo a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice Hebreos 4:13. Le he oído a usted hablar de eso. ¿Y por qué no lo creemos entonces? El Señor todo lo sabe y todo lo ve. Absolutamente. Y pesa el corazón, pesan los corazones. ¿Cómo explicar que alguien que dice ser cristiano, que ha nacido de nuevo, que ha predicado la palabra, preste su lengua, su hablar, para maldecir a un hermano, para que le vaya mal, para cortar sus alas ministeriales, para que le vaya mal, para que nadie lo crea?
¿Cómo es posible que una que se dice hija de Dios difame a un hijo de Dios o a una hija de Dios? ¿Cómo explicar que alguien que ha conocido al Dios Todopoderoso, que ha hablado en lenguas, que ha sido bautizado en lenguas, preste su lengua, su hablar, para una campaña de descrédito contra hijos de Dios? Y hay mucho descontrol de la lengua, mucho descontrol de la lengua. Decir algo, afirmar algo que no corresponde a la realidad, ¿sabe qué significa? Pecar contra Dios, pecar contra nuestro propio cuerpo y pecar contra el prójimo a quien estamos injuriando. Y el Señor te escucha. Como si el Señor no te escuchara. En el baño, en la recámara, cambiándote, preparándote para el culto, después del culto, en tu casa sola, el Señor te ve y te escucha. De cada palabra necia que hablamos, tendremos que dar cuenta. Alabado sea el Señor. Hermano, evita que tus palabras sirvan de tropiezo a los demás. Y no uses tus palabras como engaño para rajar de alguien. No lo hagas. Mira lo que dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Yo pagaré. Yo pagaré.